El 25 de diciembre de 2024, la Defensa Aérea Rusa derribó un avión civil de Azerbaiyán. En total, 38 personas murieron. ¿Y sabes cuál fue la reacción de las autoridades rusas? Silencio total. Durante 3 días nadie en Moscú dijo una palabra. Cuando Putin finalmente llamó al presidente de Azerbaiyán, solo se disculpó porque el incidente ocurrió en el espacio aéreo ruso. Fíjate en la elección de las palabras. Él evitó con todo cuidado admitir que Rusia había disparado. Durante 150 años, los vecinos de Rusia jamás se atreverían a enfrentarse a Putin por algo así. Se tragarían el insulto y seguirían con su vida. Pero esta vez ocurrió algo sorprendente. Azerbaiyán exigió disculpas. Exigió que Rusia admitiera la culpa. Exigió una indemnización. Y ese pequeño gesto de valentía reveló un secreto que Putin intenta ocultar a toda costa. Porque la verdad es la siguiente. Putin comenzó la guerra en Ucrania para que el mundo volviera a temer a Rusia. Quería ser recordado como el hombre que devolvió al país la grandeza de los zares y de la Unión Soviética. Quería estatuas, quería su nombre en los libros de historia. Pero sucedió lo contrario. Cada mes de guerra no hizo a Rusia más grande. Dejó un vacío. Y ese vacío se está abriendo en lugares donde la guerra nunca llegó. En este video te voy a mostrar cómo el imperio que Putin juró reconstruir se está desmoronando bajo sus pies. Y, más importante, ¿quién está entrando por la puerta que él dejó abierta? Vamos a empezar por el principio, por el plan que salió todo mal. Cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 2022, el plan era simple y rápido. Tomar Kiev en pocos días, poner un gobierno aliado en su lugar y apoderarse de $15 billones en riquezas minerales ucranianas. Eso sería solo la primera pieza de un tablero más grande. Con Ucrania dominada, Rusia volvería a ser tratada como una superpotencia al mismo nivel que Estados Unidos y China. Pero no fue lo que pasó. Más de 4 años después, la línea del frente apenas se ha movido. Rusia controla más o menos una quinta parte de Ucrania. Y para completar el sueño de Putin, faltarían el otro 80%. Peor aún, el ejército ruso, que se vendía como el segundo más fuerte del mundo, fue desenmascarado. Se mostró como un tigre de papel. Y la economía sintió el golpe. Antes de la guerra, Rusia crecía más de 4% al año. Pero hoy apenas ronda el 1%. Entonces, si ni siquiera Ucrania cayó, ¿qué quedó del gran plan de Putin? La respuesta es aún más dura para él. Porque el objetivo de la invasión no solo resistió, salió más fuerte. Piensa conmigo, Ucrania entró en esta guerra como una presa. Un país que, en la mente de Putin, sería devorado sin mucho esfuerzo. Salió de ella como una potencia militar. Obligada a defenderse, Ucrania se convirtió en líder mundial en drones y transformó esa tecnología en moneda de cambio. En la diplomacia firmó acuerdos por varios años con Arabia Saudita, con Qatar, con los Emiratos Árabes y empezó a vender defensa a Occidente en vez de depender de él. Un centro de estudios estadounidense, el Atlantic Council, llegó a señalar algo impresionante. Los soldados ucranianos hoy muchas veces se desempeñan mejor que sus colegas de la OTAN en ejercicios conjuntos. Es decir, el país que iba a ser devorado se convirtió en el manual de cómo detener a Rusia. Y eso muestra a Rusia por lo que realmente es hoy. Ya no se trata de una superpotencia, sino de una potencia media que creyó ser más grande de lo que realmente es. Y aquí está la pieza que lo cambia todo. Durante décadas, los vecinos de Rusia obedecían por una sola razón: miedo.
Desde Armenia hasta Kazajistán, desde Azerbaiyán hasta Georgia, todos andaban con pies de plomo ante ese ejército gigante. Pero Ucrania acaba de mostrarle al mundo entero que ese ejército no es invencible. Y en el momento en que el miedo se quiebra, quienes obedecían empiezan a probar hasta dónde pueden llegar. El primero en probar fue precisamente ese avión. Vuelve conmigo a Azerbaiyán, un país pequeño, rico en petróleo, que siempre ha vivido a la sombra de su vecino gigante. Durante 150 años, Rusia mandó en el Cáucaso, esa región de montañas entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y mandaba por el miedo, nadie se atrevía a desafiar a Moscú. Luego vino el avión derribado, los 38 muertos, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, hizo lo impensable. Se enfrentó directamente. Faltó al desfile militar del 9 de mayo en Moscú, la fecha más sagrada del calendario ruso. Cerró el centro cultural ruso en el país. Y cuando, meses después, la policía rusa mató a 2 hermanos azerbaiyanos bajo custodia en una ciudad rusa, Azerbaiyán respondió de la misma manera. Arrestó a rusos y mostró las imágenes. Fue entonces cuando, en octubre de 2025, Putin finalmente admitió que un misil ruso derribó aquel avión que mostramos al principio. Y finalmente pidió disculpas. Disculpas de verdad. Y al año siguiente llegó el acuerdo de indemnización. Pero el daño de fondo no se deshace con un apretón de manos. Porque lo que se rompió ahí no fue un tratado, fue el miedo. Y el miedo, una vez perdido, no regresa con una disculpa. Y no se detuvo en Azerbaiyán. Mira a Armenia. Durante décadas fue la aliada más fiel de Rusia en la región. En junio de 2026, el primer ministro Nikol Pashinyan ganó la elección. Y ganó. Y ganó a pesar de una fuerte presión de Moscú, que incluso llegó a amenazar con cortar el gas barato que abastece al país. Ganó acercándose a Europa. ¿Y quién apareció del otro lado ofreciendo un abrazo? Presidente de los Estados Unidos, presidente de la República de Azerbaiyán y primer ministro de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Donald Trump apoyó públicamente a Pashinyan. E hizo más. Sentó al líder de Armenia y al líder de Azerbaiyán en la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz, poniendo fin a un conflicto de más de 30 años. Incluso nombraron el pasillo de paso con el nombre de Trump. Para pensarlo. Fue Rusia la que, durante 150 años, se erigió como la jueza del Cáucaso. Fue Rusia la que negoció el alto al fuego entre Armenia y Azerbaiyán allá en 2020. Ese era su papel. El papel de quien manda en la región. Ahora, quienes hacen la paz entre esos dos países son los Estados Unidos. En una mesa en Washington, con Putin afuera mirando. El patio trasero de Rusia cambió de dueño. Y si crees que esto es solo el Cáucaso, un rincón lejano del mapa, prepárate, porque ese mismo patrón se está extendiendo y se vuelve cada vez más grave. Empieza por los vecinos más cercanos y se va alejando. Moldavia, que está justo en la frontera, corre hacia la Unión Europea. En Asia Central, países como Kazajistán, que antes estaban en la órbita de Moscú, empiezan a buscar otros socios como Europa y China. Ahora, si alejas aún más el mapa, el panorama se vuelve dramático. Porque Rusia no prometía protección solo para sus vecinos, era la madrina de regímenes repartidos por todo el mundo. Vendía armas, enviaba tropas y juraba defender a esos aliados de cualquier amenaza. Esa protección era lo que le daba a Rusia poder y prestigio lejos de casa. Y uno por uno, esos aliados cayeron mientras Rusia observaba con los brazos cruzados. Mira, por ejemplo, Siria. Durante casi 10 años, Rusia sostuvo al dictador Bashar al-Assad. Intervino militarmente en 2015 para salvarlo. Al-Assad era el trofeo de Moscú en Medio Oriente. En diciembre de 2024, un grupo de rebeldes marchó sobre la capital Damasco en una ofensiva relámpago.
y las fuerzas rusas en su mayoría solo observaron. Assad huyó y multitudes derribaron en las plazas las estatuas del régimen que Rusia había protegido durante años. Y no fue solo Siria. En Venezuela, el gobierno de Maduro, que Rusia había armado y sostenido durante años, se derrumbó completamente bajo la presión de Estados Unidos. En Irán, el socio que Moscú cortejaba fue golpeado en una guerra con Israel. 3 aliados que Rusia juró proteger y 3 colapsos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? En ninguno de ellos Rusia movió un dedo. Como puedes ver, Rusia dejó de ser la potencia que decide quién gobierna. Se volvió solo un jugador más tratando de salvar lo que puede del naufragio. Y el mensaje que resuena por el mundo es aterradoramente simple. La protección rusa ya no vale nada. Y ahí llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿Por qué? Si Rusia está dejando todos esos vacíos, todos esos huecos de poder por el mundo, alguien los está llenando. ¿Pero quién? La respuesta tiene un nombre que conoces bien. China. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente oscura para Putin. Porque mientras él gasta cada rublo y cada soldado en Ucrania, China está entrando por la puerta trasera de la propia Rusia. Mira el extremo oriente ruso, esa enorme franja de territorio que hace frontera con China. Representa el 40% de todo el territorio de Rusia. Pero alberga solo a unos 8 millones de personas. Es una región vacía, llena de recursos y justo al lado del país más poblado del planeta. Cuando las empresas europeas abandonaron Rusia por la guerra, adivina quién ocupó su lugar. Las empresas chinas. Y no vinieron con las manos vacías. Hoy, en zonas económicas especiales en Siberia, el yuan, que es la moneda china, ha sustituido al rublo en las transacciones. Más o menos el 90% de las máquinas industriales que Rusia importa vienen de China. Y los autos chinos, que eran el 18% del mercado ruso antes de la guerra, hoy son el 57%, más de la mitad. Y mira, no estamos hablando de una invasión. La verdad es que China no necesita tanques, está haciendo algo más inteligente y más permanente. Está transformando a Rusia en una proveedora. Una estación de suministro de petróleo, gas y materias primas baratas para alimentar la economía china. Y como China compra más o menos la mitad del petróleo que Rusia exporta, Putin no tiene cómo decir que no, depende de los chinos para sobrevivir. El socio se volvió acreedor, el imperio se volvió proveedor. Y todo eso, esa pérdida de territorio, de influencia, de aliados, de respeto, llega hasta el lugar donde más duele. El bolsillo del ciudadano ruso común. Porque la cuenta de esta guerra se paga en casa. Los precios se dispararon. A principios de 2026, la comida en Rusia se volvió más de 20% más cara en un año. Para intentar contener esa inflación, las tasas de interés subieron a más de 14%. Y eso, por sí solo, ya asfixia a cualquiera que necesite crédito. En la caja, algunos precios resultaron aún más altos que en la etiqueta. Básicamente, hay avisos por todas partes diciendo que los productos están siendo remarcados y que el precio actualizado es el de la caja. Solo en 2025, más de 200,000 pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas. Y el Fondo Soberano de Rusia, ese ahorro que debería ser el colchón del país para tiempos difíciles, se redujo a menos de la mitad en 4 años. Todo drenado para financiar la guerra. Lo sé, los números son abstractos. Déjame mostrarte en qué se convierte eso en la vida real. En varios lugares de Rusia, la falta de combustible ha creado filas monstruosas en las gasolineras. Y no es una fila de unos cuantos autos. Son filas que, vistas desde arriba, se extienden por kilómetros. Una línea continua de vehículos serpenteando por el paisaje, sin fin a la vista. En la carretera que conecta Moscú con San Petersburgo, la principal autopista del país, todo un carril se ha convertido en una fila para la gasolinera. Y donde falta, sobra la desesperación. En la ciudad de Krasnodar, la espera para cargar combustible se convirtió en pelea.
Dos hombres se fueron a los golpes, rodando por el suelo de piedra, peleando por el derecho de llenar el tanque. Este es el día a día que Putin construyó para su propio pueblo, mientras persigue un sueño de grandeza. A estas alturas quizá te estés preguntando algo. Si todo está tan mal, ¿por qué Rusia aún no ha colapsado por completo? Es una pregunta justa, y la respuesta es reveladora. Para entender, necesitas saber una cosa: la mayor fuente de dinero de Rusia es vender petróleo. Cuando el precio del barril está alto, entra dinero a las arcas. Cuando está bajo, el dinero escasea. Así de simple. Y entonces, en febrero de 2026, hubo una coincidencia al otro lado del mundo. Una guerra entre Estados Unidos e Irán cerró el estrecho de Hormuz. Con esa ruta bloqueada, el mundo se quedó sin petróleo. Y el precio del barril se disparó a más de $100. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Sin hacer nada, Rusia vio que su propio petróleo valía mucho más de la noche a la mañana. Ese dinero inesperado tapó el agujero del presupuesto y pospuso la crisis. O sea, Rusia no está de pie porque el plan de Putin funcionó. Está de pie porque un accidente geopolítico le puso dinero en las manos. Por suerte. Es una prórroga por casualidad. Y la suerte no dura. Cuando el precio del petróleo baje, y en algún momento bajará, solo quedará lo que Putin construyó de verdad. Y lo que él construyó fue esto. Putin invadió Ucrania para que el mundo volviera a temerle a Rusia. 4 años después, Azerbaiyán lo desafía sin miedo. Armenia firma la paz en la Casa Blanca y no en el Kremlin. Assad, el aliado, cayó. Y el yuan chino circula libremente en la Siberia rusa. Hace años, el senador estadounidense John McCain dijo una frase que se volvió un chiste. Él dijo que Rusia no era más que una gasolinera disfrazada de país. En ese momento, mucha gente lo tomó como una provocación, una exageración de político. Pero hoy, viendo a una Rusia que solo se mantiene por el precio del petróleo y que abastece a China con su materia prima, esa frase dejó de ser una broma. Y es ahí donde te paso la pregunta a ti. Después de todo esto, ¿crees que Putin todavía tiene cómo recuperarse o el daño ya no tiene vuelta atrás? Deja tu opinión en los comentarios que quiero leerla. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que este canal no te entrega información superficial. Aquí mostramos cómo se mueve el poder de verdad detrás de la noticia, así que suscríbete al canal para no perderte el próximo análisis. Y hay un capítulo que todavía no te he contado. Mientras pierde influencia en el mundo, Rusia también corre el riesgo de perder una parte que ocupa desde 2014, la Crimea. Poco a poco, Ucrania está aislando la península y transformando el antiguo trofeo de Putin en el símbolo de todos sus fracasos. ¿Cómo está sucediendo esto? Es lo que te explico en el próximo video. Solo tienes que hacer clic aquí.